Estimados alumnos del Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones, el tema de hoy es Sistema Religioso Contemporáneos, la New Age, una expresión religiosa. Para poder comprender la New Age hay que entender que es un sistema tan solo que sea considerado interesante e importante para analizar debido a que se trata de un movimiento insertado en la contemporaneidad. Por lo tanto, este trabajo presenta un análisis teórico conceptual, pero vinculado al trabajo etnográfico. Hay que tener claro que la New Age es un sistema que tiene una dimensión de 3 niveles. Por lo tanto, hay que situar conceptualmente a la New Age, demostrando que la nueva era es un sistema contemporáneo y no una secta. Hay que tener claro que los nuevos movimientos religiosos tampoco podría ser, aunque se podría insertar. La New Age tiene una forma particular de interactuar con sus creyentes, en el cual tenemos que visualizar sus dogmas y su visión del mundo, partiendo de la perspectiva de los creyentes retomada del doctor Masferrer. Es importante iniciar la discusión pensando la New Age como este sistema dinámico en donde se interactúa y se interactúa diferentes vertientes. Una es la esotérica, otra es la psicológica y otra es la étnica o de identidad indígena. Si pensamos que es un sistema religioso, hay que pensarlo como aquel que define Helio Masferrer como el sistema de representaciones que los hombres hacen del mundo y de sí mismos. Es específicamente la representación que hace referencia a lo sobrenatural, donde los mitos y ritos y símbolos juegan un papel primordial para la visión del mundo de los creyentes. Es algo que no pertenece a la construcción humana material. Desde esta perspectiva, tenemos que pensar que la New Age es algo que aparentemente parte de la subjetividad del creyente y que no interactúa en un templo o en una iglesia o en algo que uno visualice, sino que este tipo de creyentes pueden articular su sistema de representaciones y la relación que tienen a través de lo sobrenatural en su casa. Entonces, el templo son ellos mismos y eso es lo interesante de la New Age. Si partimos de esta idea, el creyente es un individuo que construye una cosmovisión de acuerdo a sus necesidades. En el caso de la New Age es muy, muy obvio, ¿no? Es alguien que construye de acuerdo a sus necesidades en dónde se quiere colocar. Por tanto, es para mí el creyente contemporáneo, es un creyente contemporáneo desde el punto de vista que es un individuo creador de su propia religiosidad, quien toma de las diferentes ofertas religiosas lo que más le convence para generar nuevas reformulaciones de lo religioso. Son creyentes sin iglesias, que es otra definición que se les da, creencias a la carta, creyentes difusos. Son algunos de los nombres que nombran a esta nueva religiosidad. Es decir, los grupos de corte de nueva era también son consumidores religiosos, pero no están concentrados en un espacio físico. Eso es lo que yo me refiero cuando no digo que los vamos a visualizar, pero sin embargo el 21 de marzo los podemos ver una corriente de la New Age en todos los templos, en todos los templos prehispánicos que hay en el mundo. El nuevo movimiento, ¿por qué digo que es una discusión entre nuevo movimiento religioso y movimiento religioso contemporáneo? Que es la propuesta que yo hago y que es interesante verla para entender este tipo de grupos religiosos. Si tenemos claro que si los nuevos movimientos religiosos tienen un líder fundador, los creyentes adoptan los nuevos movimientos religiosos adoptan los dogmas que el especialista religioso les indica,
tienen un espacio físico visible y construyen su símbolo y ritos de acuerdo a lo que el fundador se inspira. En este caso, no hay un líder fundador, o sea, hay líderes fundadores. Vamos a encontrar una gama amplia de precursores de la New Age y que están referidos a una visión del mundo entendida desde lo, no lo voy a llamar secular, pero sí desde lo urbano, desde lo citadino, desde una visión más citadina y de la recuperación que tiene de espacios naturales debido a lo que nos ahoga o nos limita la ciudad. En la ciudad nos desdibujamos como seres sociales, nos individualizamos, pero en este caso, los nuevos movimientos religiosos tienen un líder fundador. Desde esta perspectiva, creo que es más conveniente nombrarlo como movimiento religioso contemporáneo, ya que un movimiento religioso contemporáneo nos ofrece a sus creyentes una forma alternativa de vivir que va conformando una nueva socialización, teniendo cosas prohibidas y cosas permitidas. Esto quiere decir que no podemos decir que la New Age es así todo se permite. Hay todo códigos internos que limitan su acción como sistema religioso. Por eso es un sistema religioso insertado en un movimiento religioso contemporáneo. Desde esta perspectiva también podemos decir que tiene nuevas estructuras sociales y culturales, rechazando las normas e instituciones establecidas. Por eso no se consideran ni una secta ni una iglesia. Ellos se consideran como una serie de creyentes y que pueden tener un lenguaje en común y que no necesariamente ir al templo, sino que a partir de su equilibrio individual pueden transmitir una nueva forma de vivir y alcanzar la salvación o su Cristo cósmico, y por supuesto ellos creen en la reencarnación. El creyente New Age se considera una red vasta y poderosa que parece no obstante de dirigentes. Está tratando de introducir un cambio radical. Sus miembros han roto con ciertos aspectos clave del pensamiento occidental y pueden incluso haber quebrado hasta la misma continuidad con la historia. Para el creyente New Age, esta red es la conspiración de Acuario, la cual trata de una conspiración desprovista de doctrina política, carente de manifiesto y está integrada por conspiradores que buscan el poder tan solo para disgregarlo y que se valen de la estrategia pragmática, incluso científica. Eso es muy importante, o sea, la New Age se monta en un discurso científico, construye un lenguaje para un sector social privilegiado que tiene un bagaje cultural. Eso no quiere decir que si bien se inserta en la clase alta o la clase media y la clase alta, tenemos New Age de otro tipo de corte popular. Y eso es importante porque si se tiene un lenguaje científico, simplemente ser preparado, o sea, ya tener una preparación como bachiller o licenciatura, el lenguaje es incluyente para poderlo practicar. Científicas, pero con una perspectiva tan cerca a la mística. La mística es otro elemento importante, porque si pensamos en lo religioso, lo místico tiene que ver con la relación con lo sobrenatural y el control de esta. Y eso también lo atractivo para algunos creyentes de la New Age, que apenas atreven a hablar de ello. Son activistas que planean cuestiones de muy diversa índole, que están desafiando el establecimiento desde un
desde su propio interior. O sea, no quiere decir que todos los ecologistas hagan metidos en esto, pero sí una gran mayoría que tiende a rebelarse contra lo que está establecido y contra el control del planeta, algunos son New Age. Es un corte movimiento mineralista, apocalíptico positivo. O sea, ¿qué quiere decir con apolítico positivo? O sea, que sí creen en un fin. En esos momentos se está viviendo en una pandemia, y esto es parte del fin, pero lo ven positivo, no lo ven negativo. ¿Por qué? Porque se está tomando conciencia de que el hombre ha destruido todo lo que le rodea al grado de que la naturaleza lo está cobrando. Esa es parte de una de las explicaciones de la pandemia. Eso no quiere decir que sea cierto, pero para ellos sí. Hay que sanar el planeta. Su principal columna vertebral es el esoterismo. Eso es muy importante porque sí creen en la magia, pero creen en la magia desde el punto de vista no en lo que vulgarmente se puede conocer o comúnmente se conoce como hechicería. El esoterismo es una relación empírica en donde el hombre maneja la naturaleza y controla esta misma. Considera que están saliendo de la era de Piscis y entrando a la era de Acuario. Esto, cuando uno hace el trabajo, estamos en la era de Acuario, entonces ya estaremos entrando a otra era que según el calendario sería Piscis. No. Digo Aries, entraríamos a Aries. Bueno, si partimos de esto, uno de los principales exponentes fue Madame Blavatsky y Annie Besant. Estas son dos teósofas que se dedicaban a encontrar la relación del hombre con los dioses. Y entonces parten de un corte futurista esotérico, en donde el hombre controla, vuelvo a repetir, la naturaleza. Hacen referencia a la gnosis, el movimiento gnóstico del siglo II y III, que es contrarreforma a la edad, a lo que iniciaba como Edad Media, ¿no? El rey no controlaba todo, sino que había un conocimiento, una sabiduría popular que estaba referida al hombre. Otras de sus raíces teóricas es la muerte de Dios. En los 70s que pronosticaban el desvanecer de la religión en las sociedades occidentales desarrolladas. Bueno, esto es lo que es la teoría de la secularización y se jugaba con eso, pero sin embargo, si vamos haciendo análisis de campo, vemos que realmente esa muerte de Dios no es una, se refiere más bien al Dios establecido desde la lógica judeocristiana y están en contra de los monoteísmos. Creen más en los cosmoteísmos, pensado en una variedad de dioses y entre ellos el hombre tiene esa capacidad de llegar, capacidad espiritual de llegar a ser, si no un dios, algo parecido, ¿no? Intentan rescatar la tradición remontándose al origen de las culturas, como la griega, fenicia, romana, mesoamericana y principalmente la maya, que es lo que yo les decía que era un corte étnico, ¿no? Más que indígena, es étnico. Se inspiran en algunos elementos del hinduismo, el budismo y el taoísmo. Se preocupan por la crisis de la sociedad actual y el riesgo que implica para la supervivencia humana. Retoman elementos de la psicología, la biología y la física. Bueno, sus objetivos. Ay, se me encimó un poco la
la lámina, a ver si la pueden ver bien, si no, a ver si la podemos modificar. Dice, la nueva era tiene pretensiones de solución total, ofreciendo una respuesta definitiva para todas y cada una de las preguntas que desde el principio han atormentado al hombre. ¿Qué representa el hombre en el cosmos? ¿Cuál es su destino? ¿Cómo debe ser su comportamiento individual y social? ¿Qué causan los diversos ciclos de la historia humana? ¿Qué fuerza configuran el destino individual de cada hombre? Estas preguntas son básicas para poder entender y son las bases, el corpus el grupo New Age. Lo vamos a encontrar en cualquiera. Si ustedes se van a la casa de Los Ángeles, esas son las preguntas. Si se van a la casa de Esotérica de México, van a ver que esas son las preguntas. Si se van a la casa Matlán, o sea, todos parten como si fuera, no una Biblia, pero sí una forma de cuestionarse la existencia humana, que es lo que proponen muchas religiones. O sea, en caso de la New Age, nosotros nos preguntamos, los creyentes se preguntan, ¿qué, qué es el hombre en la tierra y la relación que tiene con el cosmos y la relación que tiene con lo sobrenatural? En el caso de las iglesias establecidas, y eso es la diferencia con ellos, o los nuevos movimientos religiosos, que parten de la lógica de que ya está todo dicho. O sea, está el libro mormón, está la Biblia. En el caso, pensemos en Dianética, tienen el libro de Rona Hugar, que es el que norma al grupo. Pensemos en Sai Baba, que es un movimiento religioso. Pensemos en los Moon. O sea, todos los movimientos que tienen un fundador, esos se llaman nuevos movimientos religiosos. En el caso de la New Age, hay precursores. La diferencia entre un fundador y un precursor es diferente, porque el precursor lo que hace es predestinar, hace una predestinación y hace una perspectiva de vida basada en el hombre, en el individuo. Y eso es lo interesante de la New Age. Otro de los objetivos es proponer soluciones simples y de alcance. ¿Podemos parar? Sí.